Good evening, student. Hello, Lisbeth. Good evening, teacher and classmates. Very good evening, Hello, Lisbeth. teacher. Good evening, Miguel. How are you? Hi, teacher. Good evening. I am very good. Um, and you? Okay. If I thank you. Okay. The star screen. Ok. Les quise traer cómo compartir esta frase con ustedes. A different language is a different vision of life. Entonces, un idioma diferente es una visión diferente de la vida, como que es una forma, ¿cierto? De ver diferente, pues la vida, porque ya nos vamos a relacionar con otras personas de otros países, como la cultura, vamos a conocer, ¿cierto? Entonces dice que a different language is a different vision of life, que es un idioma, es una diferencia como en la visión que estamos viendo de la vida en este momento, ya la vamos a ver como de aquí a un tiempo diferente, ¿cierto? Con lo que estábamos hablando hacia la cultura, de pronto en lo laboral también, una mejor estabilidad económica. Entonces, como que esto sí nos impacta en en nuestra vida, ¿cierto? Bueno, quería compartir esa frase, Faded Feeling, que nos trajeron ahí. Bueno, welcome to the class is the ruler of use the gerund in English. Entonces vamos a hablar del gerundio, verb infinity y verb en el gerundio. Entonces dice que para transformar el infinitivo como el verbo normalito al gerundio, ¿cierto? Entonces tenemos pues que conocer primero cómo viene el infinitivo. Por ejemplo, eat, eating, le agregamos solo ing, jump, que es saltar, jumping, saltando, escribir termina ando, endo, los verbos se les coloca entonces ing, cook, que es cocinar, para decir cocinando, cooking. Entonces esa es una reglita del... Acá entonces tenemos otra cuando termina el verbo en la E, por ejemplo, drive, que es conducir, no le colocaríamos después de la E ing, ¿cierto? Sino que quitamos la E y le agregamos ing, que es el gerundio. Write, ¿sí? Escribiendo, writing, live, vivir, living, viviendo, command, venir, command, y move, moving, moviendo, ¿cierto? Entonces ahí siempre cuando veamos así, que termina en la E, en nuestra vocal E, le vamos a quitarla y a colocarle ing. Esta es la otra reglita, la ruler. Drive, write, like, command, move. For example, dance, que es bailar, dancing también, le quitaríamos la E y le agregaríamos ing. Okay, acá tenemos, entonces cuando terminan una vocal seguida de una doble consonante, entonces dice que también le añadimos ing, ¿cierto? For example, cooking, que es cocinar, cook, white, watching, counting, sleep, sleeping, think, que es pensar, thinking, work, que es trabajar, working, eat, eating, comiendo, read, reading, watch, ver, watching, viendo, finish, finishing, igual que es caminar, entonces walking, caminando. Acá dice que cuando tiene una sola vocal y termina en consonante, se puede repetir o duplicar la consonante. Pues esta es como más de remember, de review, excuse me, de recordar en esta ruler. For example, swing, que en nada le agregamos la M, es swinging, nadando. Win, que en nadar, winning, entonces vamos a doblar ahí la consonante. For example, planning, que es planear, planeando. Sit,
que es sit down, ¿cierto? Entonces, sitting, sentado. Cut, cortar. Cutting, que es cortando. Dig, cavar. Digging, cavando. Shop, comprar. Shopping, comprando. Y get, que es obtener. Getting, obteniendo. Entonces, esta sí es de review, de remember, de recordar y para practice cuando es la doble consonante. Casi siempre pasa que cuando estamos de pronto en el colegio se nos olvida como esta reglita y le colocamos, por ejemplo, acá solo le agregamos ing, se nos olvida agregarle la otra consonante. Por eso es más de review de estar recordando las cuáles, como cuáles son las que necesitan que le coloquemos la doble consonante. Acá fuera. Ahí antes que pase por lo general, Ah. los verbos que se les hace esta modificación solamente tienen una sílaba o dos, o sea, por lo general. Aquí estoy viendo que la mayoría tiene una sola sílaba. Una sola sílaba, thank you, Miguel. Thank you por el aporte, sí señor, una sola sílaba. Como para recordarla, ¿cierto? Memorizarla más, por lo que nos dice Miguel. Ok, acá, entonces cuando ya la palabra termina en Y o la Y, digámoslo así, entonces le vamos a cambiar, ahí también es un poco complejo. Cambiamos, ¿cierto? Excuse me, es al revés. Cuando está en IE, ¿cierto? Dice que termina en I, como die, que es morir. Entonces lo vamos a cambiar por la Y o la Y para colocarle así el gerundio. O sea, ahí no le podríamos colocar después de esta ING, sino que cambiamos la I y la E por esta Y y le colocaríamos ING. Dying, live, living, que es mintiendo. Lying, y go, que es ir, going, yendo. See, que es ver, seeing, viendo. Por ejemplo, study también de estudiar, ¿cierto? Y también le agregamos ing, esa sí termina en y, le agregamos aparte ing, que esa no está en esta partecita pero entonces acá podemos acordarnos porque van las dos unidas, las dos vocales. Por ejemplo, acá, casi en todas, menos en go, que es la que está así como solita, pero el resto sí termina como las dos vocales, para remember, recordar que es en la Y, aunque acá es porque es yendo, de ir, ¿cierto? Por eso es que de pronto está en esta terminación, porque todos sí terminan en las dos vocales. Solo esta porque es yendo, entonces va como en esta ruler, en esta regla, going. Listo. Bueno, esa es ahí sencillita. Excuse me. Con esta. Start the video. Oh, no sale. I'm sorry. El presente progresivo. No, ahí está. Ok. Start the video. Ok. El presente continuo. Vamos a continuar en esta lección número 4 con el presente progresivo, el presente continuo, algunas veces también llamado gerundio. Entonces, por eso las pongo acá todas tres para que lo puedan identificar. Normalmente, pues hasta ahora vamos a determinar que el gerundio, el presente progresivo, termina en ando, endo. Sin embargo, hay otros usos alternos a esto que veremos más adelante. Por ahora tengamos presente que termina en ando, endo. ¿Cómo así? Es cuando estamos diciendo, por ejemplo, yo estoy cocinando. Entonces usted dice I am y le vamos a colocar el verbo, por ejemplo, cook, ¿sí? Y agregamos el ing para que termine en cocinar. O que aquí hay gente muy creativa que les voy a explicar con estos ejemplos de acá cómo quedaría. Para eso tenemos unas reglitas que son estas 4 que se las voy a colocar acá. No importa en el orden, la idea es que la determinemos. Ojo, este ing o esta terminación de ing que vamos a hacer, sí, la terminación ing, solamente se la vamos a aplicar a los verbos, muchachos, ¿sí? A los verbos. ¿Por qué estoy diciendo que a los verbos?
porque vienen las creatividades y, por ejemplo, dicen que window, que es ventana, entonces, ¿cómo sería ventaneando? Entonces, ¿qué? ING para decir ventaneando. No, señor, nada de ventaneando. Entonces, por ejemplo, vienen creatividades como esta, que perro, entonces que perreando, sí, como el reggaetón, doggy, nada de esas cosas. Listo, he visto cómo es de clase, entonces por eso se los voy comentando. Aquí, ¿qué vamos a colocar? Normalmente con todos los verbos, lo que vamos a hacer es agregarle ING. Por ejemplo, tenemos el verbo buy, que es comprar. Entonces, ¿cómo sería comprando? ¿Qué hacemos? Entonces, ponemos el buy y agregamos ¿qué? ING. ¿Sí? ING. Eso es lo único que vamos a hacer. Por ejemplo, el verbo ir, go. ¿Cómo sería el verbo, cómo sería yendo entonces? Quedaría en go y le ponemos ¿qué? ING. Going. Es por eso que también en el futuro se hablamos de going to. Es por eso que se le hace esto. Ahora, read, que es leer. ¿Cómo sería entonces leyendo? ¿Qué hacemos? Reading. Read y le agregamos ING. Reading. Entonces, ¿cómo hace uno, por ejemplo? Uno hace oraciones como esta. I am reading. Yo estoy leyendo un libro. I am reading a book. Ahí está. Yo estoy leyendo un libro. Pachi, ¿por qué tiene que colocarse este verbo to be todo ahí? Pues vamos a mirar una cosa, muchachos. Quitemos el verbo to be un segundito. ¿Qué dice ahí entonces? Yo leyendo un libro. Si para ti yo leyendo un libro es una muy buena oración, entonces déjala así. Sin embargo, creo que esto es importante, este I am. Yo estoy leyendo un libro. Pacho, ¿y tengo que colocar el ING? Pues vamos a quitárselo para que tú veas. Yo estoy, ¿qué? Yo estoy leer un libro. ¿Te parece lógico colocar yo estoy leer un libro? Si te parece lógico, déjala así. Sin embargo, lo más lógico es yo estoy leyendo un libro. Entonces, por eso es que se va a manejar siempre la mano con el verbo to be. Siempre se va a incluir, sea en pasado, en futuro, lo que sea. Por eso es que uno encuentra que pasado progresivo, presente progresivo, futuro progresivo, cosas que veremos más adelante. Por ahora, sigamos con esto. ¿Qué más debemos tener presente? Cuando el verbo que estés trabajando termina en E, ¿sí? En la letra E, entonces la vas a eliminar y le vas a agregar el ING. Esa es la segunda regla. Por ejemplo, tenemos el verbo believe, el verbo creer. Mire que termina en E. Entonces, ¿cómo sería creyendo? ¿Qué haríamos entonces? Believe, y le quitamos la E, ya la voy a suprimir, y quedaría entonces believing, creyendo. Yes? I am believing in you. Sí, estoy creyendo en ti. Ahora vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, aquí está practice, el verbo practicar. Look at this, practice. ¿Cómo sería practicando? Entonces sería practice. ¿Qué hacemos con la E? La vamos a eliminar y ¿qué hacemos más? Y agregamos ING. Practicing. I am practicing English. You are practicing English. Ahí está entonces ese ejercicio. Entonces cuando terminen E, la quitamos. Póngale cuidado a esta. Cuando tengamos un verbo monosilábico, es decir, de una sola sílaba, mono es uno, entonces, y termine en consonante, vocal, consonante, es por eso que C, V, C, consonante, vocal, consonante, le vamos a duplicar la última consonante y agregamos ING. Uy, Pacho, ¿cómo así? No me enrede, no se preocupe, le voy a mostrar. Tenemos el verbo jog, que es el verbo trotar. Sí, este es el verbo trotar. Mucho cuidado acá. ¿Este verbo es un verbo monosilábico o no? Sí. ¿Por qué? Porque termina en solamente una sílaba, jog, solamente. Y mire cómo termina. Consonante, luego viene vocal y luego consonante. Como termina en consonante, vocal, consonante, ¿qué debo de hacer? Le duplico la última consonante. O sea que le vamos a duplicar esta. Quedaría entonces así. Jog, ya le duplico la última consonante. ¿Y qué más me dice? Que le agregue ING. Entonces quedaría como jogging. Quedaría de esa forma. Entonces eso sería como trotando. Aquí quedaría así. Pacho, ¿me puede dar otro ejemplo? Claro que sí, señor. Mire por acá. Chop, que es cortar, ¿sí? Chop, como picar, pues. Mire que chop también es un verbo monosilábico, tiene una sola sílaba y presenta esta misma característica. Miren esto, consonante, vocal, consonante. Ahí las tengo, ¿sí?
Consonante, vocal, consonante. ¿Cómo sería entonces picando o cortando? Entonces, ¿qué hacemos? Chop. Duplicamos la última consonante y agregamos ing. Ojo, shopping, no shopping, lo que le gusta mucho a las mujeres sobre todo, shop, ir de compra, ¿sí? Esto también aplicaría, quedaría shopping, doble G, doble P, perdón, ing, shopping. Different of the pronunciation, look at this, you see, shopping, the pronunciation shopping, y esta es shopping, como pidiendo silencio, shopping, shopping, shopping. Listo, ahí está entonces la forma de trabajar con esto. Pilas que hay unas excepciones. ¿Cuándo son las excepciones? No le vamos a duplicar ninguna consonante si termina, por ejemplo, en W, X, Y y Z. No se le va a duplicar ninguna de esas consonantes. Por ejemplo, tenemos el verbo draw, que el verbo draw, que es el verbo pintar, ¿cierto? Dibujar. Entonces, en esta parte, draw, mira que lo acá termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿uno qué haría? Le agregaría W y le haría esto, ¿cierto? Sin embargo, como esta es una de las excepciones, simplemente agregas ing. Cuando tenemos otra, por ejemplo, muchachos, el verbo play. Miren esta, play. Play termina consonante, vocal, consonante. No podemos hacerle la duplicarle, perdón, la última consonante, sino que simplemente colocamos ing y ya. Entonces quedaría play, nada más así. Pacho, yo he visto que eso se le cambia, no, eso es en otro momento. Cuando se le cambia por la Y, por la I latina, eso es en otro momento, que es el presente simple, más adelante lo veremos. Por ahora, simplemente así. Entonces, simplemente sería estas las reglas que vamos a estar trabajando y usted va a ser capaz de hacer estos dos ejercicios que le voy a colocar a continuación. Permítame los escribo. Muy bien, muchachos, ya tenemos la práctica, so let's practice with these two exercises. So let's see what happens in here. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, mi hermano Carlos está en la cocina, él está cocinando con su esposa, ya estaríamos en capacidad de hacer todo esto, muchachos. Es más, esto es de la lección número 1 y 2 y esto es de la lección de hoy. Por eso cada vez estamos agregando un poquito más. Esto es como una sopita. Vamos agregando ingredientes y luego vamos probando un poquito. Ahora, mi hermano Carlos, ¿cómo digo entonces? My brother Carlos, ¿cómo digo está? Is, en la cocina, in the kitchen. Puede ser obviamente at, pero vamos a colocarlo dentro de la cocina. My brother Carlos is in the kitchen. Él está cocinando con su esposa. Entonces yo digo, he is, ¿cómo digo cocinar? El verbo cocinar es el verbo cook. Pero ¿cómo digo cocinando? ¿Qué debo agregarle? Cooking. Muy bien. He is cooking. Ojo, con. ¿Cómo digo con? Es with. Pero aquí lo colocamos. Con su esposa. Ojo con eso. Pilas acá. Voy a colocar ahí espacio y voy a seguir aquí. Esposa, que es wife. ¿Qué colocarían aquí? ¿Cómo es ese su? His o her. Si esto fuera un examen, ¿cuál colocarían? His o her. Si colocaste her, es incorrecto. ¿Por qué? Porque acá, muchachos, debemos de colocar his. Pachi, porque his si estamos hablando de la esposa. Entonces la esposa es el su de ella. No, señores. ¿La esposa es de quién? Estamos hablando de que mi hermano Carlos está en la cocina. Él está cocinando con su esposa. O sea, que es la esposa de él. Es por eso que va his. Mucho cuidado con eso. Sigamos. ¿Quién está con su padre en el sofá? Entonces yo digo, Jenny is with. ¿Cuál sería con su padre? Ojo acá. Pasaría lo mismo del anterior. Con su papá. ¿Cuál es el su que va ahí? His o her. Si esto fuera un examen, ¿cuál sería? A o B. ¿Cuál sería, muchachos? Her. ¿Por qué, Pacho? Si es que padre es el su de él. No, señor. ¿El papá es de quién? El papá es de Jenny. Entonces, por eso colocamos su de Jenny, del de ella. Entonces, está con su papá en el sofá. Sería on the sofa. Yes, on the sofa, on the couch. Y también puede ser couch. Ellos están viendo televisión. Sería entonces, they are watching, ¿no? Que el verbo watch es el verbo ver. Watching TV.
Ahí está, muchachos. Espero entonces que les haya servido muchísimo esta primera parte, esta última parte, y que lo puedan aplicar con la práctica. Recuerden. Ahí estaba lo que nos dijo Miguel, ¿cierto? Lo que nos hablan de la sílaba. Y el señor se equivocó allá que le agregó otra vez, ¿cierto? Billy. Ya se está equivocando. Ahí también, ¿cierto? Pero bueno, hasta ahí está fácil, ¿cierto? Yes. Easy. Ok. Bueno, entonces ya comparto acá el otro documento. Excuse me. Ya les comparto acá. Aquí. Ok. Acá, entonces, wise to use the ing. Entonces, acá las formas, cómo se usa así, las formas de usar el ing. Wise to use the ing. Entonces, dice que to for the gerund is too necessary to add the suffix ing. Entonces, que la forma, cuando usamos el gerundio, que es necesario colocarle el sufijo ing. Entonces, acá, the gerund como sujeto. Entonces, como sujeto en la oración es la persona o la cosa, pero que realiza la acción. No como tal el sujeto de que es la persona la que tiene que estar el subject, sino es en esta ocasión es el verbo que realiza la acción. For example, entonces acá, siempre que va un verbo, sea el sujeto de una frase, se le debe agregar ing. Entonces, for example, John plays the guitar. John toca la guitarra. Acá, for example. Entonces, painting is a good way to relieve stress. Entonces, pintar sería el verbo, ¿cierto? Y acá ya con el gerundio spine y le agregamos ing. Pintar es una buena manera de aliviar el estrés. Esta creo que acá no. Esta, excuse me, no. O sea, no. Ok. Aquí, complying will take your snore. Las quejas no te llevan a nada. ¿Cierto? Ay, es que acá, Miguel. Entonces, del verbo llevar, ¿cierto? Acá, listen to music will make you feel better. Escuchar música te hará sentir mejor. Entonces, acá, como estamos usando es el verbo, que es el salle, sería escuchar. Not finding a job may be stressful. No encontrar trabajo puede ser estresante. Entonces, sería el verbo encontrar. Por ejemplo, acá, de Gerald como objeto. Entonces, dice que se debe usar siempre después de ciertos verbos. For example, I don't like waiting in lines. No me gusta esperar en colas, en las filas. For example, she suggested going for a walk. Ella sugirió ir a caminar. For example, Mary proposed buying candles. Mary sugirió, comprar velas. She was worried about not making it on time for the wedding. Le preocupaba no llegar a tiempo a la boda. Entonces, lo estamos acá utilizando como objeto. Acá de Gerard como complemento del sujeto. For example, the worst thing about winter is not seeing the sun. Lo peor del invierno es no poder ver el sol. Acá ya estamos haciendo el complemento del subject, o sea, el complemento del verbo que es el subject en estas formas. For example, one of my biggest dreams has always been traveling to Japan. Uno de mis grandes sueños ha sido siempre viajar a Japón. For example, the best medicine for hinchi is sleeping. La mejor medicina para el dolor de cabeza es el sueño. Y acá entonces de lloran en las prepositions. Entonces, for example, he feels flat after watching the movie. Entonces, after sería acá la preposition. Él se quedó dormido después de ver la película. For example, she felt bad for watching too many things. Ella se sintió culpable por comprar muchas cosas. Preposition for.
Acá, I'm interested in learning Russian. Estoy interesado en aprender ruso. Preposition in. For example, she's against smoking in any public place. Ella está en contra de fumar en cualquier lugar público. Entonces, in any, que sería la preposition. There's no point in worrying about the future. No tiene sentido preocuparse por el futuro. Acá también sería preposición in. Acá el gerund en palabras compuestas. For example, lesson planning takes a lot of time. Planear clases toma mucho tiempo. For ejemplo, she decided to take a working class. Ella decidió inscribirse a clases de marquetería. Estamos ahí como componiendo la oración con el gerundio. For example, I need to buy some good walking shoes. Shoes. Necesito comprar unos buenos zapatos para caminar. Acá el gerund en algunas expresiones, for example, she can't stand listen to classic music. Ella no soporta escuchar música clásica. For example, the teacher's clown held feeling pity for the student. Las profesoras no podían dejar de sentir pena por el estudiante. Entonces estamos usando ahí el modal can't. Ok, acá, I don't mean working on Saturday. No me importa trabajar los sábados. For example, how about going for a drink? ¿Qué tal si vamos por un trago? Ya acá unos nouns, que son los sustantivos, para formar el sufijo en el ing. For example, human bench, humano. Entonces, esos ya son sustantivos que es como una tablita ahí. Balding, beginning, closing time, feeling, Fijin, Findix, Meaning, Promise, Saying, Watching Room y Worrying. Worrying, preocupante. Entonces son unos sufijos unos sustantivos también que forman el sufijo. Entonces otra partecita del gerundio para que nos quedara como completa toda la parte del... Ok. Ay, no me sale. Excuse me. Monosilábico. Ok. Entonces la oración, la imagen que tenemos tiene ando endo, sino que hay otras opciones para trabajar ese gerundio o las formas del ing y son estas las que vamos a trabajar. Bien, vamos a comenzar entonces en esta primera parte con el progresivo o el continuo, que es lo que conocemos normalmente, que es ando endo. Bien, ya sabemos que los podemos trabajar en varios tiempos y en oraciones como esta que tenemos acá. Let's take a look at this picture that we have here. Entonces, la oración, la imagen que tenemos tiene un verbo. It has a verb. The verb is dig, es el verbo cavar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con ese verbo vamos a hacer esta oración número 1 que dice así. El hombre estaba cavando con su pala. ¿Cómo haríamos eso? We say here, the man, let's do it together. Vamos a hacerlo juntos. Estaba, we say was. Cavando. ¿Cómo es cavando? Ya sabemos que el verbo cavar es ese que está allá, que es dig. Pero... tengan mucho cuidado acá, muchachos. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Agregamos ing, ¿sí o no? Para que está diciendo cavando. Aquí estamos trabajando la terminación ando, en esta primera parte. Pero recuerden que el ing tiene unas reglas. Yo en el canal tengo un video relacionado que se lo voy a dejar también al final para que usted lo pueda observar. Porque hay unas reglas y esto sería incorrecto gramaticalmente. ¿Por qué no? Dice así. Cuando tenemos un verbo que es monosilábico, o sea, una sola sílaba, y termina en consonante, vocal, consonante, ¿qué es lo que debemos hacer? Duplicamos la G y agregamos ing. Bien, tengan presente que hay unas excepciones, por eso le invito a ver ese video cuidadosamente. Ahí sí, ya dice, the man was digging, el hombre estaba cavando con su pala, ya agregamos ese complemento. We say here, with his shovel. Ahí está entonces ya la oración número 1 terminada. Look at this number 2. Los niños están aprendiendo inglés. Vean los que lindos allá, aprendiendo inglés. Y tenemos el verbo que es, the verb learn, el verbo aprender. Entonces, ¿cómo diríamos acá? Vamos a decir, the kids, ¿sí? Los niños.
Pacho, yo puse the children, no hay problema, es lo mismo. The kids, the children, están aprendiendo inglés. Entonces, ¿cómo sería? Is o are? We say here are. El verbo aprender, que ya sabemos que es el que tenemos allá arriba, que es learn, pero necesito decir aprendiendo. Mire la terminación endo que estamos trabajando en esta parte. Es que hacemos, muchachos, le ponemos el ing y ya, ahora sí, learning, and we say here ends. Esta es uno de los usos más comunes de esa parte del gerundio. Espero entonces que lo puedan poner en práctica porque esto es la más sencilla. Bien, ya vamos a pasar entonces a la otra forma. Permítanme, borro el tablero y ya vuelvo con ustedes. Muy bien, muchachos, vamos a mirar entonces la segunda manera de trabajar este gerundio, las formas del ing en inglés, y lo vamos a trabajar como sujeto u objeto. Entonces tenemos dos alternativas. Recuerden que un sujeto puede ser un sustantivo, un pronombre, algo, un animal, un objeto, una persona, y esos sujetos son los que realizan las acciones. A diferencia de los objetos, porque los objetos son los que, ¿qué? Los que reciben la acción. Bien, entonces vamos a mirar en esta imagen lo que es. Number one, cocinar es su pasión. Ahí tenemos el verbo, ¿cuál es? The verb is, the verb cook, que es cocinar. Entonces, ¿qué pasa? Acá es cuando vamos a empezar a ver algunas diferencias y ya no vamos a ver cocinar como siempre de pronto estamos acostumbrados, sino que vamos a trabajarlo como esto. Cooking. Ustedes dirán, Pancho, pero eso no es cocinando. Esta es de las otras alternativas y ya les voy a mostrar por qué. Entonces, ¿qué dice ahí? Cocinar es su pasión. Entonces, we say cooking es la pasión de quién, la suya, no la de él. O sea, ¿qué sería cuál? Cooking is his passion. Ahí está entonces la primera forma. Cocinar es su pasión. Pacho, pero ¿por qué eso está así? En este caso, este sujeto está haciendo una acción. Mire que después de este sujeto tenemos, pareciera que tuviéramos dos verbos acá, cocinando es su pasión, pero eso realmente no tiene sentido así. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí ya este ing o este gerundio está haciendo el papel de sujeto porque está realizando la acción. Bien, entonces vamos a mirar la diferencia entre este que hace la acción a este objeto que la recibe. Entonces, con la misma imagen podríamos decir, su pasión es cocinar. Entonces, mire la posición de cocinar. Está ya como objeto, ¿sí? O sea, que va a recibir toda esta oración le va a recaer allá. Entonces, ¿cómo diríamos acá? Su pasión es cocinar. We say here, his passion is cooking. Simplemente de esa forma lo vamos a manejar. Bien, ahí está también la alternativa de hacerlo. Tengan muy presente, muchachos, que en algunos también se podría colocar his passion is to cook, ¿sí? Con la parte del infinitivo, ¿sí? Podría ser, pero no todo el tiempo es posible. En este caso, lo más adecuado es manejarlo con el ing. Después haremos un verbo sus con el infinitivo y la parte de gerundio. Look at this number two. Look at the picture. Viajar es lo que amo. Sí, ahí tenemos el verbo viajar, que es travel. Entonces, ¿cómo diríamos acá? Viajar. Teniendo presente eso, ¿cómo diríamos eso entonces? We say here, traveling. Yes, traveling is, sí, is what I love. Sí, es lo que yo amo. Mire qué fácil eso. Viajar es lo que yo amo. Recuerde que eso puede significar lo que o también puede significar la que. Tenemos esas dos alternativas de trabajo. Bien, con ese what. Tengan mucho cuidado también, muchachos, que normalmente como sujeto siempre vamos a trabajar los verbos en singular, lo que es is, por ejemplo, o was en pasado. Entonces se van a manejar en singular esos verbos cuando se realiza la acción con este gerundio como sujeto. Bien. La número 2 es un poco parecida, pero ya vamos a cambiar, vamos a empezar con ese what. Lo que amo, ¿cómo se dice lo que? Ya sabemos, entonces, ¿cómo es? Simplemente coloquemos aquí what. Lo que yo amo, entonces, what I love is, ¿qué es lo que amo? Viajar. Entonces, aquí es donde vamos a trabajar el ing. What I love is travel. Ahí está, entonces, esa otra manera de trabajar como sujeto u objeto el ing o el gerundio. ¿Listo? Vamos a la tercera forma. Ya vuelvo con ustedes. Muy bien, muchachos. Esta es la tercera forma de trabajar ese ing o ese gerundio y es después de una preposición, after a preposition. Tenemos un pequeño listado de preposiciones. Como ustedes saben, hay muchas más preposiciones que podríamos trabajar y en la opción de descargas al lado del ejercicio les dejaré una tablita con bastantes preposiciones y su significado para que puedan utilizarlas. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que una preposición es muy interesante porque te indica el lugar, el tiempo, el momento, el propósito, ¿sí? Indica muchas cosas dentro de la oración y te da mucho contexto.
Entonces, según eso, ya podríamos hacer esta oración número 1 y teniendo en cuenta esa imagen. Lo que es, esta llave es para abrir la puerta. ¿Cómo la haríamos? Ya sabemos que el verbo que vamos a trabajar es el verbo open. Entonces, ahí está el verbo abrir. Ahora, vamos a identificar en esta oración cuál es la preposición. ¿Okay? ¿Cuál palabra de acá nos está diciendo el propósito o la intención? ¿Cuál es? Es la palabra para. Mire, esta llave es para. Ahí está la preposición, muchachos. Recuerden que da intención o propósito. Entonces, ¿cómo haríamos esta oración? Let's do it together. Vamos a hacerla juntos. This key is. Mucho cuidado con lo que les voy a comentar acá, por favor. Bien, atentos. Entonces, ¿qué pasa? Acá podría yo utilizar este to, ¿sí? Que es otra preposición. Luego viene el verbo open del que estamos hablando. Y lo que vamos a hacer a continuación es colocar por acá el complemento que es the door. Ahí está. Esta es una muy buena oración. This key is to open the door. Esta llave es para abrir la puerta. No siempre usted tiene que cambiarlo. Eso depende mucho del contexto, es el que tendríamos que analizar. Pero vamos a hablar algo acá importantísimo. Cuando usted está utilizando la preposición to, este verbo que viene no puede ir con gerundio, no puede ir con la ing. ¿Listo? Entonces, si vamos a colocar el to, ya sabemos que lo vamos a dejar simplemente así. Tenemos otra alternativa, que es de donde viene a actuar el gerundio, que es simplemente lo siguiente. Si nosotros vamos a colocar aquí este opening, ¿sí? Para es abrir, vamos a colocar la preposición for, esta preposición que tenemos acá. This key is for opening the door. Ya saben que esto también es para. Yo tengo un video en el canal de cuándo podríamos utilizar to o for, que es bastante interesante. Espero entonces que le den una miradita. The key is for opening the door. Eso es una opción que tenemos adicional. Bien. Let's continue with number 2. Iré después de revisar mi email. Entonces ahí está una preposición. Recuerde que dice un momento. Las preposiciones hablan de momentos. ¿Cuál es la palabra que nos indica un momento acá? Después de, ¿sí? Y después de, ¿cuál preposición es? Es esta, after. Esa es la preposición. Bien, y ya tenemos acá nuestro verbo que es el verbo check. Que check es revisar o chequear también. Entonces haremos esta oración que dice así, I'll go, yo iré. Este es el will abreviado. I will go o I'll go. Después de, ya sabemos que es cuál. Dice here after. Esta es la preposición. After ya trae el de incluido, ¿sí? Entonces, después de está ya aquí. ¿Después de qué? Después de revisar, que ya sabemos que es el verbo check, ¿sí? Pero como estamos hablando con el gerundio y estamos diciendo que el ing viene después de una preposición, acá está la preposición y acá tenemos el gerundio. After checking my email. Ahí está entonces esa oración número 2. Ya terminamos. Let's continue with number 3. Estoy acostumbrado a ir allá. Mucho cuidado con lo que vamos a hablar acá. Estoy acostumbrado. Esto hace una diferencia con un poco de preposiciones que tenemos allá. Entonces, como digo, estoy acostumbrado, I say am used to. Esto ya lo trabajamos en el canal, el uso del used to. Pero